En Aragón Radio comienza Territorio Trail. La montaña, el reto, los límites, el esfuerzo y su recompensa con Alfonso García y Raúl Leorza. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más en la sintonía de Aragón Radio, una semana más escuchando Territorio Trail, la radio del trail en la Casa del Trail, el programa que todas las semanas te trae todos los temas más interesantes, el análisis, la polémica y todo sobre el trail running y las carreras por montaña, con Raúl Leorza. Hola, hola. Hola, Alfonso. Y Alfonso García, que soy yo, y hoy con Joel Belda, los mandos técnicos, para ver que todo esto se escuche de lujo allá donde estés. ¿Cómo va la semanita de calor, Raúl? Pues calurosa. ¿Sigues entrenando en verano con calor? Sí. ¿Algún truco? ¿El aire acondicionado? Ah, claro, es que tú entrenas indoor. Sí. ¿No entrenas por...? No. El horario que tengo ahora es horroroso de la muerte. Pues fíjate, yo te salí a entrenar a la 1. ¿Y ahora? Pues me han cambiado el mes de julio, tengo otro horario. Anda. Trabajo solo por la mañana de 7 a 3. Con lo cual salgo a entrenar a las 3. Claro. ¿Y luego te vas para casa? Luego me ducho y me voy para casa. Anda. ¿Sí? Vale. Pero que hace mucho calor, ¿eh? No sé qué día fue, el martes. Bueno, el martes fue horrible. Me hace tanto calor como asqueroso, ¿verdad? Sí, ahora salgo con 3 bidones que están en el congelador. Bueno, está bien. Y ya lo que hago últimamente antes de salir a entrenar es ducharme. Pero ducharme vestido. ¿Ah, sí? Sí, me pongo la ropa a correr, menos los calcetines, me ducho y salgo. Y a los 5 minutos ya se me ha secado todo, pero por lo menos así el Y primer luego se fogonazo. vuelve a mojar de sudor. Y luego por lo menos el primer fogonazo. Ya. Tanto. Madre mía. Bueno, buen truco. Sí, si tenéis algún truco de estos para salir a entrenar con calor, pues oye, nos lo podéis decir en territoriotrail@territoriotrail.es, y os podéis llevar la botella de trekking de Aragón Radio, que hombre, para correr no es muy práctica, pero para beber. salir al monte y para beber, Madre mía. sí. Que oye, vaya fin de semana pasado que tuvimos, ¿no? Con la Val d'Aran by UTMB, mucha polémica, Yo creo que demasiada. demasiada. Bueno, vamos a Sí. hacer una cosa, Raúl. Venga. Vamos con el sumario y luego hablamos un poco de lo que pasó, ¿te parece? Vale. Ya mucho que no golpeábamos la mesa. Demasiado. Pues hoy en Territorio Trail tendremos a los dos grandes protagonistas del fin de semana pasado. En la Val d'Aran by UTMB, a Iván Calvo y a Julen Calvo. Ambos tristemente protagonistas porque ambos fueron sancionados por la organización y ambos seguramente por esa sanción fueron privados de una victoria en sus respectivas distancias que parecía segura. Hablaremos con ellos. Más cositas. Nos acompañará June Villarroel. Es la actual campeona de España de carreras por montaña y vendrá para contarnos un poquito cómo va su temporada 2026 y un proyecto muy chulo, el de Mujer Cumbre, que es el que está enfocado a conseguir acercar más mujeres a la montaña. Resumiremos el desafío Somiedo. Raúl, por ahí estuvo nuestro compañero Carlos Velayos, se sacó la espina, por fin pudo ser finisher de una carrera también marcada por el calor. Y Kran Rarsaya nos contará sus impresiones tras haber ganado en la Short Series de la Quebec Mega Trail y encarrilar bastante su clasificación en esa serie, en las Short Series de las World Trail Majors. Y finalizaremos con la previa del Gran Trail Courmayeur, que se disputa este fin de semana y en el que participa Manu Vilaseca. Casi nada. Eso. Buen grupo, Raúl Cañero, luego los presentamos. Sí. Oye, antes de que me des tu opinión de lo que pasó en Arán, anticipar que en el Sweet Home Alabama de esta semana vamos a tener una entrevista muy chula. Vamos a entrevistar a Mónica Naudín, que Mónica es una atleta aragonesa, concretamente triplista de triple salto, que está estudiando y compitiendo desde hace 2 años en la Universidad de Kent State, que está
en Kent, que es Ohio, y nos va a contar cómo es la vida de una universitaria con beca deportiva en Estados Unidos. Y académica. Muy, muy chula y con muchas cosas que contar. Y bueno, pues para ver si la vida universitaria ya es como nos la cuentan en las películas o no, Raúl. Bueno, Pues ya lo veremos. a ver, Cuéntame. 15 minutos de sanción a Iván Calvo por saltarse un punto de control y 1 horita a Julen Calvo por ser asistido por más de una persona. Tanto una cosa como otra les costaron a ambos la victoria en sus respectivas distancias de la Badarán by UTMB. Luego hablaremos con ellos. Ellos anticipamos que nos han pedido que no polemicemos ya más con ellos, o sea, ellos sobre todo por compromisos con sus respectivas marcas, Trangobor y Homa. Bueno, pues ya vamos a correr un tupido velo sobre lo que pasó, pero tú y yo sí que podemos hablar y dar nuestra opinión. La mía de primeras me parece tanto una como otra, sobre todo la de Julen, como muy desproporcionada esa hora. Y yo no había visto nunca una de 1 hora. O sea, Escucha, no me había tocado ver, no quiere decir que no esté en el reglamento, ¿eh? Ojo. 1 hora que yo creo que es mucho, sobre todo en comparación con el beneficio que él saca, que no es nada, porque al final es que alguien le ha puesto una gorra encima de la cabeza, como se ve en el vídeo de Trail Running Review, y que luego también, pues el efecto dominó, que eso haría que el que al final, el que a la postre ganó, pues tampoco no llevaba el dorsal visible y muchas otras cosas que podrían ser de otros corredores motivo de sanción. Lo de Iván, 15 minutos por saltarse el control. Bueno, pues que tampoco... A ver, yo lo que veo también desproporcionado es que si lo comparas, a mí me parece peor puestos a sancionar lo de saltarse el control que lo de que te asista una persona. El beneficio más. obtenido, quieres decir. Sí, que no es ningún beneficio, porque al final Ya. el tema de Iván es que él no entró en el control y lo rodeó, o sea, no es que atajara, sino no entró. Que no lo vio. Aparte con el agravante de que el no entrar en el control le supuso creo que estar 15 o 17 kilómetros sin agua. 15 minutos parado, ¿no? Sí, les hacen, que además lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Que, a ver, lo que sí que me parece bien es la mecánica de la sanción. Yo creo que es mejor esto, de que te paren en el siguiente control y estás quieto los 15 o los 60 o el tiempo que sea, que no, que hubieras llegado a meta, celebres la victoria y una vez que has llegado te dicen que no, que te meten 1 hora de penalización. Pues un rollo. ¿Tú? Sí, yo desde luego prefiero que me lo hagan en carrera, ¿eh? Sí. A ver, muchas, no sé, esto hemos corrido ríos de tinta. Se habla también de quien dice que iban a por ellos, que esto es una persecución, que la sanción es desproporcionada, que si no se sabe realmente, sí que es verdad que no sabemos si se actuó de oficio por parte de la organización o si fue el padre del corredor francés el que dijo que a Julen le estaban asistiendo. En cualquier caso, también es cierto que si solo se permite una persona por corredor, solo se permite una. El encargado, la encargada del avituallamiento en el que entraron más de una persona No lo dejaría tampoco pasar. cumplió con su obligación. Claro. Entiendo que el avituallamiento está vallado, ¿no? Entiendo, sí, Que hay gente ahí siempre que sí, porque es que cuando vemos en UTMB siempre está vallado y te puedo asegurar que no te metes ahí ni de coña. Sí. O sea, es imposible. Porque además son muy estrictos en eso. Entonces, si a alguien le dejo pasar, ¿no? ¿Entiendo yo o qué? Sí, yo lo veo un poco, no sé. Quizás tal vez también hace mucha repercusión por ser la carrera que es, Ya. la mayor de las UTMB World Series. Y quizás, no sé, si no hubiera sido una carrera de este prestigio, pues igual a ninguno de los dos les hubieran sancionado, o quizás si no hubieran estado en juego esos miles de euros que estaban, pues igual tampoco estarían sancionados. Sí, lo que pasa es que estas cosas, Alfonso, si te das cuenta, no le vienen bien ni al corredor No, ni a la carrera. ¿Sabes? No. Cuando empiezan con estas historias, al final sale todo el mundo perdiendo, ¿eh? Es un poco rollo, la verdad. Pero bueno, ya está. bueno, a ver, al final ya es consecuencia del profesionalismo que cada vez es mayor. Pero bueno, yo sin entrar ya en si es correcta o no, que yo entiendo que es, a ver, atendiendo escrupulosamente al reglamento, lo es, pero yo creo que es demasiado, no es acorde con la gravedad. O sea, si nos vamos al símil futbolístico, Raúl, que
estamos en época de mundiales, esto es un penaltito. Penaltito. ¿No? De esos que se pita, pero se puede no pitar perfectamente. Lo te dijeron, ¿no? Del penaltito. El penaltito, ¿no? Penaltito. Que le dicen los panenquitas. ¿Sabes quiénes son los panenquitas? No. ¿Sabes? ¿No? Hay una corriente, rápido, solo entre la gente de fútbol de toda la vida y los nuevos, los modernos de ahora, los nuevos los llaman los panenquitas. Sí. Se hablan del penaltito, del el bloque bajo. ¿No habías oído hablar del bloque bajo? Mucho lo del bloque bajo. Ahora se dice mucho del bloque bajo. Es que es lo de poner autobús de toda la vida. Sí, ¿no? sí, bloque bajo, sí. Bueno, oye, que si tenéis opinión de lo que pasó en Valdarán, también, que yo creo que la semana pasada podíamos hablar de esto en su hijo en Alabama, Raúl. Sí. Yo quiero hablar de esto también y de también ya comportamientos antideportivos que desgraciadamente empezamos a ver. Pues que nos podéis escribir a territoriotrail@territoriotrail.es y decirnos vuestra opinión. ¿Cómo llevas el calor? Tú? Yo fatal, cada día lo digo peor. Llevamos cada día peor, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho. Sí, bueno. Debe ser por la cantidad de días ya que llevamos y lo que queda. Lo malo es que ya estamos con estos domos que llaman ahora, que ni siquiera ya en la alta montaña, Raúl, bajan las temperaturas. No obstante, yo creo que a los 2.425 metros de refugio de Cap de Llauset, un poco más frescos que nosotros aquí en Zaragoza. A la noche sí. Estarán, ¿no? A la noche sí. Yune Villarroel, muy buenas, bienvenida a Territorio Trail. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, oye, lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos, porque estás ya en Cap de Llauset, que estás trabajando, así que muchísimas gracias por hacernos este huequecito. Nada, vosotros, a ver si funciona bien, que sí. Como estoy aquí arriba, pues bueno. De momento se te escucha perfectamente. Yune, la actual campeona de la Copa de España de Carreras por Montaña Ferme del año 2025, por lo tanto la campeona ahora mismo en vigor, y un 2026 en el que en tu caso concreto el calor y tú en la competición no estáis haciendo buenas migas este año. Efectivamente, sí, está siendo algo complicado para mí. Estoy intentando entrenarlo y mejorarlo, pero creo que, bueno, a todas nos dificulta las carreras, obviamente, pero sí, yo me estoy un poco como dando con la misma piedra constantemente. Lo comentabas el otro día en tus redes, que no pudiste terminar esa Duriu Trail Race, que además ganaste el año pasado, golpe de calor. Decías que igual es que estás demasiado acostumbrada a estar a muchos metros de altitud y cuando bajas más abajo, el calor lo llevas peor. Me acuerdo, Raúl, que alguna vez lo hemos comentado de corredoras que están como Ruth Croft, por ejemplo, que viven un verano permanente, que luego cuando las condiciones se ponen chungas lo pasan mal. En tu caso, parecido, Yune, pero con el calor, con las altas temperaturas. Totalmente, sí. Sí, bueno, yo creo que el calor es un poco como la altitud, que es muy entrenable, pero claro, si nunca te expones a ello, pues obviamente que tu cuerpo colapsa un poco, igual que le pasa a la gente con la altitud. En mi caso, es verdad que los últimos 5 años los he pasado en refugios de montaña, eso, a más de 2.000 metros, y el calor, pues hay calor, pero es absolutamente otra cosa. Con la altitud, por ejemplo, no me pasa porque he acostumbrado a mi cuerpo a eso, pero con el calor sí. Entonces, creo que es algo súper entrenable y al final, si tu cuerpo no lo conoce, pues colapsa. ¿Cómo es eso de pasar los veranos en un refugio, Yune, aprovechando que te tenemos ahí en Cap de Llauset? Pues, hombre, es maravilloso. Yo, de hecho, empecé a correr por el monte por esto, porque primero empecé a trabajar en refugios y aquí, como al final es un trabajo que tienes pocas horas libres y estás en un entorno tan increíble, pues mi única manera de aprovechar esas horas era decir, pues voy a correr en vez de caminar, porque así puedo llegar más lejos. Y pues muy buen plan además para el verano. Planazo del todo. Yune, volviendo al tema de carreras, ¿cómo llevas el venir de una temporada tan buena como fue la del año pasado a un 2026 en el que está saliendo todo un poquito torcido? A pesar de ello, ganaste en mayo el Cross de la Pedriza y también tienes ese segundo puesto en la Morra en marzo, pero bueno, cuando se viene de un año tan bueno y luego el siguiente no es tan bueno, ¿cómo se gestiona? Sí, yo creo que es difícil para todos y para todas, y también
creo que asumimos que es parte de la vida deportiva porque nadie tiene todos los años buenos y asumes que lo que te está pasando es normal y aún así no quita que sea duro y difícil porque obviamente pues todas las que nos dedicamos un poco a esto pues le pones expectativas, le pones trabajo y es duro, pero yo intento pues pensar que siempre así es la vida, ¿no? A una temporada buena pues a veces le viene una mala y a una mala le viene una buena y bueno, yo nunca tiro la toalla, sigo, como me gusta mucho también, pues sigo pensando que entrenando y trabajando, pues eso al final da sus frutos de una u otra manera, ¿no? Creo que es segundo año con la Sportiva. Es el primero. El fíjate, primero, sí. Que es el segundo. Vale, pues bueno, pues mejor me lo pones todavía. Sí. ¿Qué tal el primer año con la familia La Sportiva, con Pera, con gente como Lluís, como el hippie y demás? Son como, siempre que hablamos Pues con Pera, que no sé si coincidiremos este año con él en Benasque, en el Grand Trail, no lo sé, siempre nos da la sensación de que el equipo de La Sportiva es como una familia. Sí. Sí, totalmente. Yo eso, acabo de llegar y ya me siento como parte de esa familia y sobre todo que para mí es muy importante cómo se comportan esos equipos, pues eso, cuando las cosas no te van tan bien, ¿no? Y yo, aún acabando de llegar, que pues a veces es más difícil, pues como, acabo de llegar aquí y encima no me salen bien las cosas. Y aún siendo así, he recibido solo apoyo y cosas como buenas e incondicionales. Y eso me parece, o sea, es algo que valoro muchísimo y que solo me está dando más alegría de estar ahí. Uh-huh. Aparte de que también en el plano más profesional también me da mucho apoyo pues para organizar yo mis eventos, para organizar yo mis cosas y eso creo que también es importante. Al final, dentro de todas las marcas que hay que están relacionadas con el trail running, quizás la Sportiva es la que une más, ¿no? La que está más unida con el mundo de la montaña pura y dura. Uh-huh. Efectivamente, sí, por eso a mí también para mí ha sido un cambio muy positivo, porque yo que también me dedico a escalar y a hacer montaña en muchos sentidos, pues me parece una marca muy completa, porque en trail running creo que es muy puntera, pero en los otros deportes también. Uh-huh. Lo cierto es que las Sportivas de las pocas que abarcan todo es todo. Uh-huh. Y eso es. Te vas a ahorrar una pasta en pies de gato, June, me parece a mí que no veas. Sí. Por lo menos efectivamente. Oye, June, tú venías de correr con la selección de la Comunidad de Madrid, si no recuerdo. ¿Cómo es esa llamada? No sé si te llama Pera y te dice, oye, June, mira, que hemos pensado en ti, que cumples mucho el perfil, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa llamada y cómo la recibes tú? Pues sí, yo estaba en la selección y también estaba con Salomón, uh-huh. Como a nivel de embajadora, y es verdad que yo también estaba como queriendo un cambio y como que me llegó justo en el mejor momento, la verdad. Como pues cuando tú quieres un cambio y justo llega en el mejor momento. Entonces, la verdad que me llegó en un momento que yo estaba muy abierta a ello y fue no un sí instantáneo, pero casi. Porque yo ya conocía, pues eso, no tanto en el mundo de correr, pero sí que conocía la marca pues de escalada, de alpinismo, de todo, y todo lo que me habían llegado, como decís vosotros, pues eran cosas positivas del equipo a nivel nacional. Entonces, la verdad que fue casi un sí instantáneo. ¿Cómo tiene que ser una llamada de estas, Alfonso, verdad? No lo sé, ¿verdad? Nunca le ha llamado ninguna marca. Por eso, por lo menos si te arreglan el tema del material, dices, joder, sí, te han quitado un problema encima bastante majo. Uh-huh. Vosotros que gastáis tantísimo material a lo largo del año, lógicamente. Claro. Además, material de trail y luego material también duro de escalada. Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. June, aparte de correr, aparte de tu trabajo como guía y demás, pues también eres parte de ese proyecto que es Mujer Cumbre, que es esa comunidad outdoor para mujeres, que además, bueno, pues yo os vi en el training que hicisteis en Lizara pues hace cosita de un mes o algo por el estilo. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa comunidad. Pues yo es verdad que a la par que empecé con lo de la Sportiva, empecé a motivarme a hacer mis propios proyectos, me hice autónoma como guía y bueno, empecé a hacer realidad como muchos sueños que había tenido durante los últimos años, y uno de ellos era que lo hablé con esta amiga Inma,
Y bueno, pues llevaba ya mucho tiempo queriendo crear como una comunidad de mujeres corredoras, que igual es algo que a todas un poco en nuestro comienzo nos ha faltado. Y yo ya sentía que tenía las herramientas para poder crearlo, como ya siendo guía, ya siendo más mayor. Y pues Inma, mi compañera, pues ella podía aportar toda la parte como de creación de contenido que a mí un poco me faltaba más. Entonces dijimos, pues un poco a la aventura, a lo loco, a ver si funciona y la verdad es que ha funcionado muy bien y estamos muy contentas porque estamos conociendo a muchísimas mujeres muy motivadas, pues como sabemos este es un deporte como muy en auge y cada vez hay más mujeres motivadísimas y entonces creo que ese espacio ha llegado en un momento en el que muchas chicas lo necesitan mucho. Entonces ha sido como nosotras lo necesitábamos y ellas también. Entonces como que ha habido bastante equilibrio en eso. Yune, es genial que vamos y nos hagamos tanto por ti como por Inma que haya tenido tan buena aceptación. Pero por otro lado, yo lo veo por otro lado, que en 2026 que todavía sea necesario que se haga una comunidad específica para mujeres para que se animen a salir a la montaña y eso, pues igual es que todavía nos falta mucho todavía para que la mujer en la montaña se sienta bien, se sienta tranquila o se sienta capaz de hacer cualquier tipo de actividad, sea mayor o menor. Sí, yo tenía mucho esta duda también, pensaba como, ¿de verdad es necesario esto todavía o no hemos pasado ya este momento? Y habiendo hecho los 3 primeros que hemos hecho, nos hemos sorprendido y nos hemos dado cuenta de que sí que sigue siendo muy necesario y a mí también me ha sorprendido porque yo también pensaba como que ya habíamos pasado ese momento y nos hemos encontrado con muchas mujeres como que sí que tienen mucho esa necesidad, pues porque igual o sea, lo vemos como una creación de redes, ¿no? No es solo el fin de que compartimos, sino que igual todas esas chicas pues conocen otras chavalas con las que entrenan en su día a día, de su ciudad, y eso les falta, porque dicen pues que igual en su entorno no encuentran otras mujeres que corran, ¿no? O que vayan a la montaña. Entonces, Mujer Cumbre lo hemos creado más como una red que sentíamos que hasta ahora no existía, en la que ellas pues pueden quedar, pues eso, tanto para correr, para escalar, para lo que sea, que igual ellas sienten que en su entorno solo lo han podido hacer pues con sus novios o con sus amigos, pero que siguen sintiendo que es un entorno predominantemente masculino. La información en vuestro perfil de Instagram en Mujer Cumbre /. Yune, ¿cómo se estructura un fin de semana? Un training camp, por ejemplo, creo que el próximo es del 24 al 26 de julio en Malniu. ¿Cómo es un fin de semana tipo organizado por Mujer Cumbre? Pues lo estructuramos o sea, es bastante corto en sí, nos juntamos el viernes a la tarde, lo primero que contamos es que, bueno, lo llamamos training camp, pero realmente para nosotras no es un training camp, sino que es más como un fin de disfrute y lo que te decía, de crear redes y de disfrutar de estar un fin de semana solo entre mujeres corredoras, que no pasa mucho, ¿no? Entonces se basa en hacemos 2 rutas, una el sábado por la mañana y otra el domingo por la mañana, y el resto del tiempo lo dedicamos a conocernos, a hacer talleres, siempre hacemos un taller sobre más el aspecto psicológico y el aspecto emocional de todo este mundillo y del trail running, y hacemos un taller también de técnicas en subidas y en bajadas. También depende, porque ahora hemos sacado unos más de iniciación y otros más de pues gente que ya corre. Entonces, dependiendo un poco del público, pues adaptamos esos talleres. Y luego pues también es un fin de disfrute, de pues estamos en un refugio, el domingo comemos en un restaurante, pues bueno, que también sea algo disfrutón, ¿no? Que igual es algo que nos falta un poco en las carreras, sentimos. Es curioso, Juni, que cuanto más se desarrolla un deporte, siempre aparecen los mismos problemas con respecto a las mujeres, que tenéis que tener siempre un espacio propio para sentiros un poquito más cómodas. Oye, cuando hacéis esas charlas o esos talleres, ¿a qué tipo de conclusiones llegáis con respecto a esos sitios seguros que necesitáis? Uh-huh. Pues la verdad es que, fíjate, una conclusión a la que llegamos siempre, y da igual de dónde vengan las chicas y de qué contexto sean y de oficios súper distintos, es que todas hablamos mucho sobre como el diálogo interno y cosas que pasan mucho en el correr.
Y en todas se repite mucho, que creo que también pasa a los chicos en este deporte, como el tema de la autoexigencia extrema y de como todos los mensajes negativos que hemos interiorizado en este deporte, ¿no? Que entre nosotras no nos lo contamos, pero igual todos tenemos este discurso interno como muy machacón con nosotras mismas. Y esto es algo que nos parece muy interesante y que intentamos trabajarlo mucho porque pues al final hacemos este deporte para disfrutar, ¿no? Dentro de lo que cabe, sobre todo porque estamos con un público pues que no se dedica profesionalmente a esto, ¿no? Entonces, también como rescatar esta parte bonita y disfrutona que es el trail running, ¿no? Que no es solo rendimiento puro y duro. Está abierto a todo el mundo, quiero decir, no sé si tenéis un público como un poco más madrileño o no sé, la gente si viene de, o sea, las chicas si vienen de más sitios. Y por otro lado, no es un club al uso, ¿no? Quiero decir que la gente se puede apuntar a los training camps porque sí, sin necesidad de hacerse socio ni nada, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad tenemos público de todas partes, te diría que de Madrid casi nadie, porque los hemos hecho hasta ahora, los hemos hecho en el Pirineo. Uh-huh. Y predominantemente, no sabemos exactamente por qué, pero la verdad es que son casi todas navarras o vascas. No, mira. Y sí que hemos tenido alguna de Galicia y alguna de Valencia, así de lugares más lejanos, y catalanas también, pero la verdad es que casi todas son navarras o vascas. Y sí, al final creo que Mujer Cumbre está pensado como una red como gratuita que puedan usarla todas, y desde ahí pues, pasamos la información de nuestros training camps al que efectivamente se puede apuntar todas las que quieran. O sea, no hay que pasar eso por un club o por otro proceso. Uh-huh. Porque creemos en esa idea de que sea un poco libre también. Uh-huh. Pues enhorabuena por la iniciativa, Yune, y a ver el resto de la temporada, que todavía queda, cada vez hay más temporada. Sí, cada vez hay más. Todavía queda, eso es lo bueno. Yune Villarroel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Como dice Raúl, suerte con el resto de la temporada, con tus proyectos profesionales y también con este proyecto de Mujer Cumbre tan chulo que cuando queréis hablar de él, pues aquí tenéis un altavoz. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Iniciativas muy chulas estas, Raúl. ¿Y qué, perdón? Que iniciativas muy chulas estas. El fin de semana pasado se celebró una nueva edición de una de las pruebas que más cariño tienen en el calendario nacional, el desafío Somiedo, y por allí estuvo nuestro compañero Carlos Velayos, cruzó la meta, se quitó la espinita que tenía clavada y hoy está aquí para contarnos cómo fue la experiencia. Carlos, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Alfonso, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Oye, enhorabuena lo primero y luego todo celebrado, que hemos visto por ahí en fotos, con un cachopo, vamos, como tiene que ser, ¿no? Por allá. Pues hombre, estando en Asturias yo creo que era lo que tocaba. Uh-huh. Y sí, muy contento de haber terminado porque, bueno, pues es de esas pruebas que cuando empiezas a ver cómo está el panorama de carreras, apetece correrla. Es un entorno precioso, Somiedo es un lugar maravilloso y dices, joder, pues correr ahí tiene que ser una pasada. Y la primera vez que fui allí fue en 2016 y empecé con calambres en el kilómetro 30 y acabé abandonando. Y luego a la postre ha sido la única carrera que he abandonado en mi vida, con lo cual tenía esa espinita clavada y siempre estaba intentando volver. Y bueno, pues por distintas circunstancias no lo había conseguido nunca y esta vez ahí he vuelto. Estuvimos hablando con Gobitu hace un mes de lo que es la carrera, de lo que es el significado y demás, pero cuéntanos tú en primera persona y desde dentro cómo son esos 71 kilómetros con 8.200 metros de desnivel acumulado, 4.100 para arriba y 4.100 para abajo, que es una carrera, una señora ultra y en un terreno muy, muy técnico, ¿no?
La verdad es que es seria, la verdad es que es una carrera seria. Igual que es bonito el paisaje y Asturias y esas zonas verdes por donde mires, pues es una gozada. La carrera tiene un recorrido cañero. Y bueno, pues eso hay que asumirlo y hay que ajustar un poco el ritmo. En los primeros 30 kilómetros casi te metes 3.000 metros de desnivel positivo, con lo cual, pues para los populares sacar ahí ritmos es complicado. Pero para mí lo que me mató este año fue el calor. O sea, si la carrera con su recorrido, la tecnicidad de la cresta de los Vígaros y el desnivel lo hace duro, con el calor que pasamos ya fue un horror. La verdad es que esa fue la parte más complicada. Estoy intentando ver las clasificaciones, pero no te localizo. Yo sí. Y eso que ya te había visto antes, pues, 13 horitas 30 minutos. Puesto 124, 13 horas y 30 minutos de carrera. Se me fue. Yo me hice cálculos para terminar en torno a las 12 horas y con eso iba a estar contento. Y se me fue 1 hora y media más y fue porque de verdad que había que verse a las 3:30 subiendo por aquellas cuestas, pegándole el sol que estaba pegando y ahí ese es un momento malo porque además que tengo un poco de imán para las olas de calor. Yo he corrido en un Chamonix y también ola de calor, alarma bueno, ese tipo de cosas me pasan con cierta frecuencia, aunque yo creo que va a empezar a pasar a todo el mundo y con más frecuencia de lo que nos gustaría. Carlos, por lo que cuentas, es una carrera en la que sobre todo hay que ir con el freno de mano echado en esos primeros 30 kilómetros para no cebarte mucho y pagarlo después. Pues al final el desnivel se acumula mucho en la primera parte de la carrera, con lo cual pues ahí castigas mucho las piernas en desnivel de subida y luego hay mucha parte corredera de pista que si yo creo que el tiempo acompañara un poquito se podía soltar más las piernas y sacar un poquito más de ritmo en la segunda parte, pero claro, si te coge ya tostado pues haces lo que puedes. Pero bueno, la verdad es que yo pensaba que este fin de semana coincidía esta carrera, Desafío Miedo, con la de Val d'Aran, y me parecía que es un contraste interesante de carreras y de estilo y de formas de entender el trail. Ahí en Val d'Aran pues es una cosa tremenda, con UTMB a tope. 7.500 participantes en Arán. Claro. Y esto de Desafío Miedo es otra cosa para todo. Y pues al final en la ultra nos pusimos en la línea de salida 187 personas. Hubo un 28% de abandonos, esto alto, son 54 personas que no terminaron. Y yo creo que todos son conscientes de en lo que se meten cuando se apuntan al ultra de Desafío Miedo. Y bueno, pues son carreras de un tamaño diferente, pero joder, el cuidado de la organización, de los voluntarios, de los avituallamientos, la verdad es que es una sensación, a mí me gusta, ese tipo de carreras la verdad es que tiene un sabor muy auténtico y a mí me resultan muy atractivas. El concepto también del trail o del ultra en Picos de Europa, Carlos, es otra cosa, que es la verticalidad está ganada en cualquier momento, ¿no? No hay esas subidas tendidas largas, como en Pirineos, pero claro, la verticalidad la sacas enseguida. Yo he corrido 3 carreras allí en Asturias, el Desafío Cantabria, Desafío Somiedo y luego la travesera de Picos. Y efectivamente, en cuanto te descuidas, te meten kilómetros con 200 y pico metros de desnivel positivo, que aquello se hace bola, pero rápido. Y te empiezan a caer minutadas. O sea que, bueno, hay que ir preparado también para eso, sobre todo de cabeza. Saber que cuando empiezas a subir un kilómetro que tiene más de 250 metros de desnivel, pues que te caigan 15, 18 minutos en ese kilómetro, pues es una cosa que hay que asumir perfectamente y ya está. Bueno, cuando uno va a un sitio de estos, Carlos, no le suele pillar desprevenido, digamos, ¿eh? Pues eso, sí, hay que ir con las ideas claras y saber a lo que te expones y bueno, pues disfrutarlo también. Joder, uno se pone a hacer un ultra sabiendo que lo que se va a encontrar pues es eso, una carrera muy larga con distintos momentos, con desniveles potentes y bueno, en Asturias más, como tú decías, eso lo tienes ahí garantizado. ¿El poscarrera y todo eso? Buah, pues oye, muy bien. La verdad es que una de las cosas que más me gustó, y esto
me llamó muchísimo la atención es que, claro, si llegas de la mitad para atrás, lo que te encuentras en Pola de Somiedo, que es el pueblecito de donde se da la salida y la llegada de la carrera, pues está lleno de gente, de todos los acompañantes, de toda la gente que ha llegado antes, y están en las calles tomándose su cerveza, esperando, y te hacen un verdadero pasillo cuando llegas. Y me pareció emocionante, ¿eh? Mira que he corrido Cegama y he subido esa cuesta de Santi Espíritu que tiene toda la fama, pues la llegada de Pola hay que vivirla, ¿eh? Porque y yo me imagino que si llegas, pues como yo, de la mitad para atrás, te encuentras ese ambiente chulísimo y me gustó un montón, Eso me pareció muy especial. La verdad es que la llegada en Pola es una cosa bien bonita. Todo el pueblo ahí, la gente haciéndote pasillo, aplaudiéndote. Joder, muy chulo. Normalmente eso lo vivo en los primeros, pues aquí lo vivo en los últimos. Carlos, hablando de este tipo de carreras, vamos a decir, pequeñas y mucho más familiares, ya ha tachado de la lista Desafío Somiedo, te vas en septiembre a correr a la Sierra de Gredos, a ese Ultra de Gredos, que creo que tú lo conoces bastante, pero nunca has llegado a participar en la prueba. ¿Cómo es esa zona de Gredos, que quizás para los que no somos de por allá, de la zona centro, es un poco un territorio algo desconocido? Pues mira, a mí Gredos me parece un sitio muy especial porque es una montaña que en extensión no es grande, no es unos Pirineos, ni siquiera son unos picos de Europa, pero joder, es bastante potente. Mucha roca, mucha elevación, poca agua. Meterse en Gredos hay que saber también dónde te metes, y es una montaña muy potente. En poquito espacio te encuentras en alta montaña, todo muy vertical, y la verdad es que, bueno, pues esta carrera pues también es una carrera pequeñita, y también tengo ganas porque a Gredos he ido pues a subir al Almanzor y hacer pues por ahí alguna ruta que son preciosas, que son muy técnicas, que es mucha roca, que hay que tener cierta prudencia, no infravalorarla porque piensas que, bueno, pues no tiene 3000 ni es una cosa así, pero hay que saber dónde te metes ahí en Gredos. Y correr, pues no sé, me apetecía un montón, y bueno, pues esta es una oportunidad a ver qué tal, y ya lo contaremos también, claro que sí. Exactamente, somos dados, ¿verdad?, a un poco no menospreciar, pero quizás no poner en valor las montañas que no tienen altas cumbres a la hora de apuntarnos a carreras, y luego pasa lo que pasa, que nos sorprendemos y nos parecen mucho más duras de lo que efectivamente lo son, y no porque no estén en Pirineos, picos de Europa. No, es que Gredos tiene trampa, ¿eh? Sí. Es un reino de roca, de piedra, es una carrera de esas duras, ¿eh? Al final acabas con las piernas machacadas. Sí, yo creo que la tecnicidad de ese terreno está garantizada. Ahí no hay sendas ni pistas, es todo camino de montaña, mucha roca, y cada apoyo hay que pensarlo, sí. Uh-huh. Carlos Velayos, pues enhorabuena por ese Desafío Somiedo. Este año te ponemos falta en Benasque, pero no pasa nada. En septiembre volvemos a la carrera en Gredos y nos cuentas cómo ha ido por allá. ¿Te parece? Me parece estupendo, que me pongáis falta y que me obliguéis a ir el año que viene. Oye, el último año que viniste también hizo mucho calor, ¿verdad? Recuerdo yo. Sí. O sea, yo... Lo llevas tú, macho. Carlos, lo llevas tú, tío. El calor. Y no me gusta nada, y lo digo fatal, pero mira, cada 2x3 me encuentro con este tipo de cosas, así que bueno, hay que lidiar con esa parte, el desnivel, la distancia y el calor. Otro punto más en la ecuación. Carlos Velayos, muchas gracias, abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao.
esas carreras que no son grandes monstruos, pero que tienen muchísimas cosas chulas que contar. Yo este año tengo muchas ganas de ir a la Picos de la Demanda. Pues no, te vas a sorprender, ya verás. Bueno, lo hemos dicho al principio, lo hemos comentado, todo lo que pasó durante el fin de semana en Viella y en la Val d'Aran UTMB, y ahora en este momento del programa pues queríamos hablar con los que fueron los protagonistas involuntarios de todo lo que los ríos de tinta que generaron esas penalizaciones a Iván Calvo y Julen Calvo. Iván Calvo se quedó segundo a simplemente un segundo de la victoria en la TDL y Julen consiguió finalizar en sexta posición a pesar de esa penalización de 1 hora. Hoy los tenemos a los dos aquí en Territorio Trail. Iván, muy buenas. Buenas tardes. Hola. Julen, muy buenas. Buenas, Alfonso. Bueno, oye, Julen, lo primero de todo, enhorabuena, había salido la convocatoria de FEDME para los Campeonatos del Mundo de La Gomera y ahí estás dentro del equipo, así que, bueno, por lo menos una alegría en una semana un poquito complicada. Sí, ni 48 horas en casa, que ya estoy en Barcelona, que mañana tenemos el vuelo a las 7 de la mañana para ir a Tenerife. Bueno, al final es un poquito la recompensa, ¿no?, a unas temporadas bastante buenas. Sí, espero que sea eso y espero que traiga buenos momentos o recuerdos en el futuro. Bueno, Iván, en tu caso, ¿tú también ya has recuperado de esa TDL? Sí, bastante bien, la verdad que no me puedo quejar. Y ya pensando en la próxima, que es de aquí nada, en el vertical de Aneto Poset. Bueno, es el jueves. El jueves que viene, ¿no? Sí. Y aparte de la vertical, ¿vas a hacer alguna otra de las distancias? No, porque por trabajo me es imposible, ya me gustaría ya. Vale. Iván, Julen, no vamos a entrar en polémicas, no vamos a seguir hablando de lo que ya se ha hablado muchísimo, pero sí que queríamos ahondar en el tema personal y en cómo vivisteis y afrontasteis la situación. Iván, en tu caso, con esa penalización de 15 minutos por saltarte ese control y que al final te quedaste a un segundo de la victoria en ese sprint de Viella, ¿cómo lo gestionaste? ¿Cómo se queda uno cuando llegas al control y dices, no, que te penalizamos con 15 minutos porque te has saltado el control de antes? ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo? De la única manera es al final aceptarlo y llevarlo lo mejor posible. Al final la gente que te lo comunica no tiene ninguna culpa y lo peor es reaccionar de mala manera. Al final es aceptarlo e intentar buscar la parte positiva. Yo pensé, mira, pues aprovecha a comer y a descansar, a ver si así cuando vuelva a salir puedo alcanzar al corredor, al que me recortó la distancia y luego me sacó esos minutillos. Sí, que en vez de ser 75 kilómetros son 75 y 100 metros, vamos, te llevas tú la victoria. Sí, ahora estábamos hablando que igual me decía, si hubiese guardado los bastones con el braceo, esas típicas tonterías, pero bueno. En el momento no. Yo iba pensando 8 kilómetros de bajada, cada kilómetro me lo conozco porque vivo aquí. Digo, 8 kilómetros, 3 minutos que calcule que salió delante mío, digo, que tengo que bajar a 3 y pico para intentar recuperarlo. Y que luego el chico no bajará fuerte. Pero luego vi, sí que bajó. Lento no bajó porque, hostia, hizo un carrerón también el otro chico. Si hubiera sido la sanción de 10 minutos, no hubiera pasado nada. Sí. Cago en la mar. Julen, en tu caso fue 1 hora. Hemos visto un montón de vídeos de tu reacción cuando te lo comunican y demás. Yo no sé, cualquier otro, y más en vuestro caso, que sois ya corredores élites y van con Trangoboard, tú con Homa y demás, pues no sé, quizás otro hubiera plegado, se hubiera ido para casa y decir, con toda tu mala leche, ya volveré el año que viene. Bueno, seguramente con toda tu mala leche hubieras dicho, ya no vuelvo a Viella el año que viene, ya me busco otra, pero tú seguiste y al final terminaste en esta posición. ¿Cómo se gestiona eso? Porque tiene que ser uno muy duro por dentro para hacerlo. Bueno, al principio realmente no te lo crees porque dices 1 hora y crees que es surrealista y piensas que no puede ser, pero es con el paso que llega el primer corredor, el segundo, el tercero se van yendo y es cuando en el momento vas viendo y vas diciendo sí, es 1 hora y van pasando, pero a ver, se me pasa por la cabeza al terminar, pero al final representas una marca, la marca te ayuda y creo que fue la decisión correcta en seguir,
porque se me pasó por la cabeza y me llamó tanto Agustín como Alain, como mi hermano, como Estenia Víctor Giro, Jorquera, y lo pensaba, pero menos mal que seguí. Menos mal. Pues la cabeza ahí, Julen, tiene que ir fatal, ¿eh? No sé. No, y muscularmente, porque al final 10 minutos paraba aún, pero una hora. De hecho, cuando me faltaban 15 minutos, saqué una pastilla de cafeína, me la metí, hacía lo que podía, porque digo, ya no es la cabeza, es que te quedas totalmente roto una hora y volver a arrancar y tal, que digo, joder, fue poco a poco entrando en calor y al final, pues mira. ¿Cuál fue tu idea, Julen? Quiero decir, cuando ya arrancas, ya pasa la hora de la sanción, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo es la manera de reaccionar, de decir, venga, vamos para adelante? Pues demostrar a mí que el tiempo que iba a hacer en meta lo podía hacer. Que al final mi idea era estar en 12 poco, pero vi durante la carrera que podía bajar de las 12 horas, que era bajar 10 minutos el récord, y dije, pues voy a intentarlo igualmente y al menos me quedo con el tiempo que hubiese hecho. Que hubiese sido un minuto más, un minuto menos, pero bueno, al menos me quedo la sensación del rendimiento que hubiese tenido ese día, que si me hubiese retirado no lo hubiese sabido al 100%. Claro. Julen, ¿qué hiciste durante esa hora? Que una hora se puede pasar muy rápida, pero también puede pasar muy lenta, y en tu caso entiendo que esos 60 minutos se harían eternos. Sí, le iba preguntando al comisario, ¿cuánto falta? Y los primeros 10 minutos aún pasa algo rápido porque estás un poco así, como que no te lo crees y tal, pero cuando llegó ya el siguiente corredor, que llegó a 16 minutos así, ya dije, hostia, va a ser muy largo, si ya pasa un cuarto de todo lo que tiene que pasar y si me hace eterno, dando vueltas, intentando comer algo, llamando por teléfono, que Agustín no paraba de llamar, pues para hacerme entrar en razón de que no estaba todo perdido, con la cabeza que a ver si pues aún quedar cuarto o quinto, pero sí, la verdad que solo se me hizo rápido los primeros 15 minutos. Iván, ya dejando de lado si la sanción es justa o no justa, o injusta, proporcionada o desproporcionada, que eso ahora no toca, ¿creéis que la forma de sancionar esta es la mejor o la menos mala? Quiero decir, que al final sea mejor parar al corredor en un control, sea 15, 30, una hora, que no comunicárselo en meta cuando quizás ha celebrado incluso la victoria y luego se le desposea de ella. Es difícil de evaluarlo, la verdad, porque tendrías motivos para decir sí, motivos para decir que no. Claro, comparando con otros deportes, en casi el 99% se sanciona post llegada. Ya puede ser. Se ha comentado en las redes, tipo como se ha empezado a hacer en el Tour de Francia, sacar una tarjeta amarilla, cosas de esas, pero es muy difícil. Hablar es fácil e implementarlo es más difícil. Y es lo que dices tú, justa o no justa. Son debates que cada uno tendrá su opinión. Yo, sinceramente, entrando en mi caso, yo mi penalización la veo justa, porque a veces es como cuando te ponen una multa porque no sé, yo no sabía que esto no se puede hacer ya, pero desconocer la ley no te exime de la multa por lo mismo. Yo al final asumí la sanción porque sí, fue una tontería, pasé por la de control porque fue un track, pero bueno, es que es lo que tocaba. Sí. La sanción sí que fue real. Yo creo que la del Julen igual, ahí sí que se tiene que hablar un poquito, que igual una hora es demasiado, pero es que al final el reglamento es el reglamento. Sí que, en vuestra opinión, al tratarse de una prueba como Val-d'Aran, al ser Bayou-UTMB, al ser la mayor europea también, ¿habéis percibido que el reglamento se aplicaba más estrictamente que quizás en otras pruebas? Julen. Yo lo que sí vi o he visto con mis ojos es que igual el hecho de a lo mejor de ir en cabeza de carrera en ese momento, pues a lo mejor por el miedo de no sancionar porque se estaba bien, se vio, bueno, que tampoco se vio cuando me asistían en Sardú, pero que a lo mejor tuviesen miedo a no sancionarme porque dicen, hostia, se ha visto esto muy claro, cuando realmente, por ejemplo, yo creo que la sanción de no dejar pasar más de una persona para asistir, creo que está hecha más para no conglomerar el punto de asistencia por si vienen muchos corredores de golpe, más que por la ayuda, porque al final hay un montón de carreras donde asisten a más de 1, 2, 3 personas al corredor y no pasa nada. Pero bueno, que es lo que he dicho otras veces, ¿sabes? Al final está hecho aquí, las normas de aquí son así y al final fue desconocimiento mío por no saberlo. En eso, imagínate a Agustín o Víctor que estaban allí, si se les cayó el mundo encima cuando se enteraron de eso.
Es curioso también que bueno, pues que cada vez las carreras son más grandes. Hay también hay pasta en juego, quiero decir que eso también anima, ¿no? Está guay porque anima las carreras también, ¿no? La gente va también mucho más enchufada y vemos espectáculos pues muy muy bonitos. No sé, Julen, en tu caso, también saber que vas a perder, al final pierdes pasta, las cosas como son. 10.000 euros. Claro, es que eso también tiene que hacer pupa y yo me imagino que también desde el punto de vista de la organización, el dar el paso a una sanción de este tipo, yo creo que también lo tienen que valorar ellos, ¿no? Que lo valoran antes de incluso de comentártelo a ti y decir, oye, pero también ten cuidado porque este chico está perdiendo pasta y eso nunca hace gracia, las cosas como son. Sí, o sea, en este caso sí que 10.000 euros es el monto general de todo lo que se lleva al corredor, porque es parte del premio y luego hay bonus económicos por resultados, que en este caso el resultado de la carrera ganando eran 5.000 y quedando esto pues fueron 0. Pero es que yo lo único que sé es que cuando haces un reglamento tan estricto y tan así, creo que te está haciendo piedras encima porque cumplirlo es muy difícil y es muy fácil que te saltes cualquier cosa. Por eso creo que si al menos esto ayuda a que sea un poquito más ambiguo o que se abra un poco más a cosas coherentes sería lo mejor, al menos que sirva esto para futuras ocasiones, porque hay cosas que se pueden sancionar y no se han sancionado, después hay cosas que se han sancionado pues desmesuradamente, pero más que nada es por el bien de la organización. Creo que para evitar quejas y gente que se vaya a mosquear a la casa, de hacer algo un poco más no tan estricto, porque también tienes que dejar tu tejado. ¿Sabes lo que sensación que tengo yo, Julen? Que este tipo de reglamentos son tan amplios que son como la letra pequeña de la hipoteca, que al final no se la lee ni Dios, ¿sabes? Entonces es complicado. Mira, que te lo sepas todo. Eso porque hay comentarios muy graciosos por Instagram y tal que he visto, y hay uno que era este reglamento es peor que cuando vas a firmar una hipoteca al banco. Pues mira, no lo había visto. y no quita razón en algunas cosas, ¿sabes? Pues no, vamos, hemos coincidido, no sé quién lo ha escrito, pero hemos coincidido. Bueno, al final sí que es cierto que igual podía ser un poquito más interpretativo en el sentido de que al final los 60 minutos de Julen son excesivos para el beneficio que recibió, que realmente no fue nada. Julen, Iván ya nos ha avanzado siguiente parada, que es ese kilómetro vertical del Gran Trail Trangobor-Aneto-Boset. Tú te vas ya mañana a la concentración de la selección española, y el siguiente dorsal. Pues en agosto tengo la agenda libre para mitad de agosto. Hay alguna carrera que a lo mejor no sé que pueda caer, pero el siguiente será Mundial y Rapineu en agosto, pues pensaré durante este fin de semana dónde puedo ir. Iván Calvo, Julen Calvo, pues muchísimas gracias por haber pasado por nuestros micrófonos por Aragón Radio. Mucho ánimo y a seguir con la temporada. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. ¿Me presentas al grupo, Raúl? Sí, por supuesto. Mira, estos chicos que nos acompañan hoy se llaman Quasar, escrito con K, como tiene que ser, ¿eh? Quasar. Quasar con K, sí, claro. Sí. Y es una banda de thrash metal de Ciudad del Este, son de Paraguay. ¿Ah? Sí. Fue fundado... Nadie lo diría, ¿eh? Sí, lo fundaron José González y Pablo de Jesús, se llaman así, a mediados del año 2002, y tienen 3 discos de estudio. Ya los tienes ya en la lista de Spotify. La Caña, escrito con K, de Territorio Trail, y Tierra de Aventuras. Que no lo encuentras, te vas a la web territoriotrail.es y tienes un banner, o sea, un banner, pinchas y te lleva directamente, no hay problema. Bueno, ¿quieres saber el número de banda que es de nuestra lista super guay? Espera, para que veas que te hago caso. Bueno, puede que sea, no lo estoy mirando, la 587. No, la 86. ¡Oh!
Cerquita, ¿eh? No, estoy en la página de Gante del Courmayeur. Vale. Mirando, ¿eh? Vale, pues Vale. la 586, sí. Bueno. Y sigue aumentando, ¿eh? Sigue aumentando, claro. Sí. Oye, 2 o 3 temitas así, bueno, por hablar de todo un poco. 10 millones de euros el impacto económico que dejó el Trail Menorca Camí de Cabals en Menorca. Ojito a la broma. Está muy bien. Y Domusa, la marca de calderas, que renueva hasta 2030 el contrato de patrocinio con la Domusa 3040. Pues es muy buena noticia por 2 cuestiones. Uno, porque da tranquilidad al evento, que lo están haciendo muy bien, las cosas como son, lo están haciendo muy bien, y bueno, esto nos garantiza también un espectáculo de aquí a unos cuantos años, ¿no? Exactamente. O sea que todos son buenas noticias, Alfonso. De primer nivel. Y luego, aunque lo diremos, luego lo nombraremos de pasada en las noticias, pero por profundizar un poquito en la convocatoria de la selección española para los mundiales de Skyrunning, una convocatoria en la que yo me quedo, sobre todo, Raúl, que no sé si tú eres de mi opinión, en la que sobre todo se ha primado los criterios que pedía la FEDME para poder ser seleccionado. O sea que el tema de criterio técnico lo hemos dejado un poquito aparte. Sí. Hay falta, por ejemplo, Gen Marenas, pero evidentemente Gen Marenas no está porque ha optado por el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros en ruta. Eso es. Pero bueno, al final con los nombres que tenemos son, como pasó en Urbión, candidatos a todo. Buena selección, como siempre. Claudia Corral, Moana Queres, Nayara Irigoyen, Jus Puigvert, José Antonio Bellido, Marcos Villamuera, Pedro Abreu, Pau Moreno, Julen Calvo, Alba Vilanova, Sonia Vizcaíno, Mireia Pons, Ana Granda, Dimas Pereira, Jaime Romo, Jonathan Arobes y Fabián Venero. ¿Sí? Compiten en vertical, ultra y sky race, y efectivamente los criterios han sido más las pruebas clasificatorias que la parte, digamos, criterio técnico. Sí. Bueno, pero pues, claro, que si se ponen los criterios clasificatorios son para esos, para que la gente participe, ¿no? Sí, hay que revitalizar también las carreras, ¿eh? El circuito FEDME, que la verdad es que hay que dar una vueltecica, pero luego ya veis que los grandes van a estas carreras también, ¿eh? O sea que luego quieren ir a selección, evidentemente. Exactamente. Recordamos que se celebrará en la Isla Gomera, en la Gomera Paradise el próximo mes de septiembre, y tendremos ¿cómo va esto? Vale, el kilómetro vertical el 18 de septiembre, la modalidad ultra el sábado y la Sky Race el domingo 20. Ahí nada. Bueno, chulo, lo de ver los grados de Skyrunning en la Gomera. Y chulo la Gomera, ¿eh? Sí, yo no he estado. Yo sí he estado. Es un verano. Ah, sí, me acuerdo. Es un paraíso. Sí, claro, pues se llama la Gomera Paradise. Ah, veo que la has pillado, muchacho. Listo, ¿eh? Sí, señor. Oye, que me gusta el grupo, Raúl. Están chulos, ¿eh? Bueno, ¿qué te dice a ti Courmayeur? ¿A qué te transporta? Unas vacaciones. ¿Qué más? Estuve en Courmayeur. Claro, sé, hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años. ¿Estuviste con la gente de Thor? Sí. Estuve con Massimiliano, que es el capo de la prensa. Si quieres algo, capo di tutti capi. Si quieres pedir algo del Thor, Massimiliano es tu hombre. Pues ¿Has rellenado la acreditación de este año? Afirmativo. Acuérdate que el año pasado te quedaste sin zapas, sin las Kailas, porque la rellenaste tarde. Sí, no, he rellenado todo, pero esta vez no dan zapas. No, pero dan bolsa. Van bolsa. Sí.
Tengo un emisario. Yo no tengo las tapas del año pasado tampoco, ¿eh? No. ¿Sabes quién las tiene? Ya lo he visto, Ya pero digo, repito. Lo sé. Turbina. Mi padre. Claro, el padre. Pasaba mi número. Turbina padre. Turbina padre. Eso es. Bueno, el Thor llegará en septiembre, pero antes del Thor, este fin de semana viene lo que es la antesala del Thor. El Gran Trail Courmayeur. Carrera que comparte en su distancia grande pues unos cuantos kilómetros del Thor de Llans, y carrera en la que se pasan por allá pues gente que va a estar en Thor y que dice, oye, pues me voy a pegar un entreno con dorsal en el mismo territorio que voy a correr en septiembre. Te digo un numérico, ¿eh? El Gran Trail Courmayeur de 100 kilómetros tiene 7.400 metros de desnivel positivo. ¿Solo? Que no lo sabía, lo puedo ver ahora mismo. Ánimo. Una de las que estarán tomando la salida a las 10 de la noche es Manu Vilaseca, y la tenemos hoy aquí en Territorio Trail. Manu, muy buenas, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, pero a ver, que yo me había fijado yo hasta ahora de los 7.400 positivos en 100 kilómetros. Esto es legal, esto puede ser legal. Esto es una locura, ¿eh? Madre mía. Me parece que buscaba la carrera más difícil, ¿eh? Sí, oye, yo que aquí convencido de para que te vienes a Benasque, al Gran Trail Aneto, que te prometíamos piedras a tu nivel, pero claro, contra esto y con que sea parte del recorrido de Thor, pues contra eso no se puede competir. Sí, no, mira que he estado entre estas dos carreras, ¿eh? Y la verdad es que por ganas, tenía muchas ganas de hacer una o otra. Y pensé, mira, a ver qué me trae el destino. Pero con la oportunidad de ir a Courmayeur, yo pienso que, mira, es también situarme un poco, no es bien el recorrido del Thor, pero sí que pasa por tramos. Y al final un poco el objetivo era este, ¿no? Si puedo entrenar por Courmayeur, pues yo creo que estaría bien, y no sé, un poco ir mentalizando que tocará hacer esto en septiembre. Uh-huh. Son carreras casi mellizas, ¿eh? Fíjate, el Grand Trail son 105 y 6.760 positivos. O sea, que deben ser, pues eso, no voy a decir gemelas, pero mellizas, ¿eh? Una barbaridad, una barbaridad de desnivel, básicamente. Manu, Thor de Llans, el gran objetivo de esta segunda parte de la temporada, y también con las ganas de quitarte el mal sabor de boca del año pasado. ¿Cómo han sido estos meses desde mayo, desde la Cocodona hasta ahora? Bueno, ha sido primero un poco duro porque recuperarme de Cocodona no fue fácil, sobre todo porque yo creo que mi cabeza de alguna manera ignoraba el hecho de que yo había hecho 200 millas. Como no había acabado, era para mí como si no hubiera hecho nada. Y tenía la sensación de que tenía que arrancar a entrenar o tenía que seguir, cuando en realidad había hecho casi gran parte de la carrera. Es que me faltó poco. Y esto yo creo que mentalmente ha sido duro para mí. Después he estado yendo a médicos cada semana porque quería más que nada saber que estaba todo bien conmigo y que no tenía un problema que era algo que no sé, que podría ser un riesgo para mí. Pues hacer tags de tórax y bueno, pruebas de esfuerzo, cosas de respiración y alergias y todo, para saber que estoy ok para hacer las locuras que hago, ¿no? Y esto ha sido un poco largo para mí, y al medio en una analítica vi que estaba muy baja de hierro también, que yo creo que esto también explicaba un poco mis sensaciones, que no eran del todo buenas, y bueno, arreglar todo esto para ahora decir, vale, lo que me toca ahora es hacer los 100 kilómetros con los 7.000 y pico positivos, ¿no? ¿A qué se debe pues la anemia esta, Manu? ¿La habéis pillado? ¿O qué? La anemia al nivel bajo de hierro, ¿a qué se debía? Sí, hice una analítica para el tema del pulmón, de la respiración y el problema que tuve, y bueno, una de las cosas que me salió así por debajo de los números no normales
fue el tema del hierro. Y bueno, hablé con Ana Grifos, que es quien me ayuda con toda la parte de nutrición, y me aconsejó de hacer reposición con hierro, y es verdad que ya sabes, poco a poco, cada día me encontraba un poco mejor. Ahora viene como calor y todo esto que tampoco ayuda mucho, ¿no? Y a veces las sensaciones no sabes bien, si tienes sensaciones malas, no sabes el por qué, y que puede ser una suma de cosas, pero al final, si te conoces a ti y yo, que llevo tantos años entrenando y haciendo carreras, si hay algo que no va bien, lo noto de seguida. Y ahí había algo que no chutaba. Manu, al hilo de lo que mencionas ahora con Ana Grifols y del calor, que en estas fechas, quien más, quien menos, pues todos entrenamos con calor en mayor o menor medida, compartiste esta semana un post en Instagram de una prueba que habías hecho con Ana para ver cuánto líquido, cuánto sodio perdías en entrenamientos, en carrera, y la verdad que los resultados son como abrumadores. En 2 horas de entrenamiento a alta temperatura pierdes casi 4 kilos de líquido, 3,8. Sí, es una locura. Lo que es, esto, sobre todo a lo que voy, es que tú lo pones en tu post, que muchas veces vemos con pautas de hidratación, de nutrición de otras personas que intentamos copiar, pero al final cada cuerpo es un mundo y, por ejemplo, en tu caso, esos casi 4 kilos de líquido, entiendo que a la hora de rendir más o menos es un factor determinante el poder saber gestionarlo. Sí, es totalmente, y piensa que, claro, nosotros, si no has hecho un test así nunca, trabajarás sobre los valores que son considerados más o menos el promedio, ¿no? O lo que es en plan normal, pues perder más o menos a cada hora tengo que beber 1 litro. Y que ya es mucho, ¿no? Que si piensas cada hora 1 litro es mucho. Pero en mi caso es lo que he dicho Ana, mano, es que son 2. Y claro, cuando hace mucho calor, ¿cómo llevas 2 litros encima? Es que no es fácil, ¿no? Tienes que tener la posibilidad, y ahí viene también un poco esta carrera en Courmayeur, que para mí al final no deja de ser un entreno, que yo tenga la capacidad de mi mochila llevar 2 litros. Que igual, digo, por la noche no estar sudando tanto porque no hace tanto calor, pero durante el día tengo que tener esta capacidad porque sé qué es lo que yo pierdo. Y de sal también, ¿no? Exacto. La sal, que al final es la parte que no sabemos, ¿no? El tema de la sal, ¿cómo lo gestionas? Al final, ¿Tailwind te proporciona todo lo que necesitas o además necesitas algún otro complemento? Sí, no, ahora añadiré un otro complemento porque Tailwind sí que tiene bastante sodio, pero la cantidad que pierdo yo es alucinante, ¿no? Yo es que ayer salí a correr, salí a trotar, y cuando llegué ya notaba que era como que sudaba muy salado ayer. Y cuando llegué en casa tenía la boca llena de sal alrededor de la boca, que es brutal. Y pienso que hay días que este número es más alto, más elevado que otros días. Y por eso yo ya tengo esta información, que si lo normal, ¿no? Como puse en mi post, sería, yo que sé, 450 miligramos o 800, pues si yo pierdo 1,5 gramos, es que es la mitad, el doble. Y esto estoy hablando de la condición que fue aquel día. Puede que días que pierda más. Y tienes que estar, yo tengo un complemento más, ¿no? Que puedo llevar con agua y que no tiene los hidratos, que sería también complementar un poco con el sodio. ¿Y esto, Manu, también a través de la alimentación, de dieta específica? Sí, bueno, esto también con Ana, ¿no? Me hace como las pautas de que debo comer, porque yo le digo, mira, yo soy muy buena en hacer lo que tú me digas que tengo que hacer, porque yo sé seguir, pero yo misma pensar la alimentación y todo lo veo como un poco más complicado.
aunque al final lo sabemos, ¿no? Pero cuando hay alguien que lo pauta para ti, puede que lo hagas más en serio. Así como los entrenos, ¿no? Cuando tú te pones tu entreno es una cosa, pero cuando lo hace otra persona igual lo tomas más en serio. Y la alimentación igual. Suerte ahí en esta carrera es que hay muchos avituallamientos y entonces, claro, para no ir muy cargada, porque el problema todo está en cargar toda la comida que necesitas para hacer 100 kilómetros. Que hay una base de vida, una bolsa de vida, pero yo creo que está bastante pasada la mitad de carrera. O sea, aún así tendría que cargar con mucho peso. Pues tendré que utilizar avituallamientos y cargar conmigo las cosas más esenciales. Uh-huh. Oye, ¿cómo es esa prueba que haces con Anna Grifols para medir la pérdida de sodios o de sales? Mira, hay como un parche que te engancha este parche en el cuerpo y la prueba consiste en, claro, probar esto en condiciones de calor extremo, ¿no? Pues aquel día fui a ver a Ana en Calafell, que es donde vive y donde trabaja. Llegué ahí, la prueba era de las 3 a las 5, que solo pensar en esto a pleno sol, pensaba, madre mía, moriré. Y entonces ella salí con una mochila, me puso 1 litro de agua, que es de agua, no, de líquidos, ¿no? Que ahí yo tenía el Tailwind, el High Carb de Tailwind, otro de agua. Tenía el Totum, que es sal, agua de mar. Y esto para ya compensar lo que sería más o menos lo normal que yo perdería en 1 hora. Pues hice 1 hora, volví con Ana, me pesó, después me midió con este parche, hay como una app o algo así que con el móvil lo mide, no me dijo nada, llenó la mochila otra vez con lo mismo y salí a hacer otra hora. Pues al final de esta otra hora llegué, me pesé, me dio sal y ella lo que hace es como descontar, pues si yo bebí 1 litro y aún perdí 1 kilo, significa que hubiera perdido 2, ¿no? O sea, necesito 2 litros para compensar la pérdida de líquidos. Y el del sal, pues este parche, trabajas con, hay una app, una cosa, es un parche que tú compras y tal, que ella te hace el test, ¿no? Que al final, para que no tengas que hacerlo tú y tener la app y todo, es hablar con Ana y decir, mira, me interesa venir y hacer el test y ella te lo hace y mejor así también porque es una persona que es profesional y te lo hace, pasa los datos y después ya tienes esta información que es súper importante tanto para entrenar como para competir. A todas estas pruebas, a esta carrera prueba que va a ser el Gran Trail Courmayeur, Manu, se une también la que es una carrera también en altitud, evidentemente comparte trazado con Thor, con lo cual al final sí que es la prueba definitiva, ¿no? Para testar todo esto, tanto por la situación de carrera como también por la altitud. Sí, yo creo que sí. Hay una parte que es como más difícil de entrenar, que es el tema del clima y que seguramente nos tocará calor, pinta alguna tormenta o algo así, pero el Thor, como son muchos días, te puede tocar un clima totalmente diferente y te puede pillar nieve y frío, cosa que yo creo que es lo que afecta mi condición de asma, ¿no? Cuando yo tengo esta asma que ya he tenido en el Thor, cuando hice el Thor, tuve en la TDS también, y en Cocodona, y fueron carreras que compartían como mismas características en el momento que me pasó, que fue de estar en altura, de tener mucho frío y el esfuerzo. Y todo sumado pues te lleva a un estado donde la saturación es muy baja, es como te da como un broncoespasmo y no puedes respirar. Pues claro, esto es algo que es más complicado, ¿no? Cuando te pasa. Mucha gente en Cocodona, por ejemplo, gente que iba con un Ventolin o algo así para gente que tiene problemas respiratorios, pero esto también es algo que yo no sé hasta qué punto esto es permitido, ¿no? Es algo que yo antes de tener que utilizar algo así en un caso de emergencia, pues consulto con la organización a saber si es algo que es permitido o no. Y si no, pues tengo que buscar otra solución. Pues Manu,
que vaya muy bien y si te parece la semana que viene nos cuentas que te ha ido por Courmayeur y cómo han ido todas las pruebas, ¿te parece? Repite conmigo, Courmayeur. Perfecto. Por Courmayeur. Courmayeur. Abrazo, Manu, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Supongo que lo tendrás ahora en los resultados. Lo que pasó el fin de semana pasado, había carrera de Voltage Majors, era en Quebec, en esa Quebec Mega Trail, que luego también había otra carrera. Luego lo explico. Que hicieron, explícalo, porque es una cosa muy rara, pero bueno, las grandes, las de las Voltage Majors de 50 y del grande, pues en la de 50 hubo victoria española. Y Gran Rasaya, que se llevó la victoria con récord. Además. Exactamente. Y le pedimos a la gente de Voltage Majors que estaban allá, a la buena gente de Voltage Majors, que nos consiguieran unas palabras de Ikran. Y esto es lo que nos contaba Ikran Rasaya después de ganar la distancia short de los Voltage Majors en Quebec. Ojo, porque entre sus respuestas tiene algo que va a tener recorrido. Bueno, Ikran, viniste a Quebec y victoria sufrida, ¿no? No fue tan fácil como puede parecer. No, la verdad que no fue nada fácil. A pesar de liderar los primeros kilómetros, pues al final Elisa me cogió en la subida y en la parte central me abrió muchísimo hueco. Un gap creo que de unos 7 minutos o así entre las dos subidas y bueno, la verdad que en esa parte tuve un bajoncillo porque al final pues vas liderando la carrera, te pasan, aunque yo ya me lo intuía, por eso en la primera parte también apreté un poco, pero claro, sabes que te lleva tanto, pues dices, madre mía, es bastante tiempo, ¿cómo lo voy a recortar? Pero bueno, confié hasta el último momento y creí bastante en mí de que quizá pues podría hacerlo y recortarlo en las partes pues, que son más favorables para mí. Hiciste una bajada muy rápida, además una bajada muy técnica con muchas raíces. Creo que no tenías referencias tampoco de si ella venía muy cerca o muy lejos y fuiste toda la bajada muy rápido, ¿no? Sí, yo solo tenía referencia de más o menos lo que podría haberme metido ella en la primera subida porque hice un lap y vi que me había metido unos 5 minutos y dije, pues en la siguiente subida seguro que me va a meter algo más y intuía más o menos un poco el tiempo, pero bueno, sabía que venía una bajada bastante larga, que no es solo bajar, o sea, había bastantes repechos, era más un terreno de correr y de empujar y de llegar fuerte, pero bueno, me fui encontrando cada vez mejor, energéticamente también, y pude pues empujar muchísimo y lo tuve muy claro. Al final quedaban todavía 2 horas de carrera y confiaba en que si podía recortar ahí 10 segundillos por kilómetro, así 20, 30, pues podía recortar tiempo. No supe la referencia ya final hasta el kilómetro 41, el último avituallamiento, que me dijo Manu que la tenía a 2 minutos, que le estaba recortando y quedaban 9 a meta, así que dije, pues bueno, en 9 kilómetros, en plan, si empujo fuerte, pues quizá puedo hacerlo. ¿Y lo hiciste, vamos? Sí, bueno, hasta 2,5 kilómetros así, antes de llegar a meta fue cuando la cogí y ya dije, Ikram, ahora ya tienes que echar el higadillo si hace falta y luchar por la victoria. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Quebec Mega Trail? Pues la verdad que me ha parecido una carrera bastante bonita, diferente a lo que estoy habituada. O sea, no tiene altitud, pero el terreno es técnico, tiene partes técnicas, partes juguetonas y tiene de todo y el paisaje también está muy chulo, todo muy verde, que también eso me gusta, pues al final en casa no tenemos tanto verde y gusta también estar en un sitio pues así. Victoria en Gran Canaria, victoria en Quebec, líder de la World Trail Major, es uno de tus principales objetivos este año ganarla, ¿no? Hombre, me gustaría ganarla, al final yo... Cuando hice Tras Gran Canaria, pues dije, a ver cómo sale Tras Gran Canaria, si veo pues que hago un buen puesto, pues voy a luchar por el circuito y como lo hice, pues quería hacer otra, pero por mi calendario solo podía venir aquí y solo haré esta, desafortunadamente, aunque me hubiera gustado explorar un poquito más el circuito y nada, pues con esta victoria ya cierro prácticamente mi temporada de trail, solo haré TC y me centraré en preparar la maratón de Valencia.
maratón de Valencia para intentar conseguir la mínima para estar en el Mundial de... Sí, bueno, en principio voy a intentar a ver si bajo de 2.25 y a ver cómo va la cosa y si puedo conseguir la mínima para el Mundial, pues sería genial, aunque es un tiempo bastante exigente. 2.23.20 no es tarea fácil, pero bueno, vamos a ir poquito a poco viendo. Me comentaste que habías hecho un maratón. Sí. Habías hecho 2.28 sin entrenamiento específico. Sí. Se te da bien correr en llano también. Bueno, tengo algo más de facilidad, sí, pero bueno, que al final somos también atletas, o sea, muchas veces la gente se cree que porque hacemos montaña pues somos gente lenta, ¿no? Que no se nos puede dar bien el llano y nada más lejos de la realidad, pues también al final es entrenamiento y con cierta adaptación pues podemos también correr bastante rápido, pero sí que es cierto que yo noto... pues que tengo cierta facilidad para el llano más que para subir, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre correr una maratón de trail y una maratón de asfalto? Hay bastante diferencia. A ver, es que en la maratón de asfalto son ritmos, es algo súper repetitivo y yo creo que a nivel mental en cuanto a ritmo es bastante exigente, ¿sabes? Es muy difícil darle la vuelta. Porque al final pues si petas y no puedes correr como me pasó a mí, no podía ya correr a 3.25 ni a 3.30, me fui a 3.40, perdí mucho tiempo, ya no podía darle la vuelta, era simplemente seguir. Y aquí en la montaña pues es diferente porque subes, bajas, llaneas, se sufre muchísimo también en montaña, pero yo creo que al haber tanto cambio pues mentalmente se puede medio llevar mejor, no sé, es como que no pierdes la esperanza, ¿no? Como me pasó a mí ayer. Yo sabía que me había pasado subiendo, que me había metido mucho, pero sabía que venía luego un terreno favorable para mí y que podría darle la vuelta a la carrera. Y en llano, pues eso es muy difícil. ¿Qué te gusta más? Me gusta más la montaña, por supuesto. El llano no me desagrada. Lo que me motiva ahora para explorar, pues no sé, a lo mejor lo que puedo hacer en llano es ver cuán rápido soy capaz de correr. Eso es lo que me llama la atención. Y la posibilidad a lo mejor de pues intentar conseguir unos juegos. O sea, eso me llama la atención. Pero como entrenamiento, como mi día a día, me gusta la montaña mucho más. ¿Qué supone para los corredores, Eric, campeonatos como World Trail Major? Me imagino que será un ápice a participar a más pruebas, a conocer más mundo. Sí, al final gusta también, al final el trail pues nos gusta explorar, nos gusta visitar sitios diferentes, explorar nuevas distancias. Yo antes, por ejemplo, hacía skyrunning, pues eran distancias un poco más cortitas, eran otros terrenos y ahora pues que estaba haciendo un poquito más largo, pues este circuito que te ofrece esta distancia de 50K, pues también es una oportunidad, ¿no? Pues mira, por ejemplo, de venir a Canadá, que es mi primera vez, y la verdad que está chulo. Al final, los corredores nos gusta correr, nos gusta la montaña, y yo creo que da igual cómo se llame el circuito, lo importante pues, es disfrutar de lo que hacemos. ¿Tienes una pregunta más, Javi? Pues está perfecta. Gracias, pues venga, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nos decía Ikram, pues que quizás uno de sus objetivos para de aquí a 2 años es conseguir la mínima para ser olímpica en maratón. Pues ánimo. Ánimo, claro. Exactamente. Oye, Raúl, a ver, ha pasado muchas cosas, ya lo hemos dicho al principio, todo el rollo de Val d'Aran, ya hemos hablado con Iván y con Julen, convocatoria de la selección española de carreras por montaña para el Mundial y no sé, muchas cositas que tenemos que tratar en un Hijo de Alabama porque se nos está quedando un deporte majo en el modo irónico, porque al amigo el Azawi lo tengo aquí también. ¿Lo tienes ahí también? Sí. Mira, pues de todo eso un poco. A ver, se ha corrido la Euskal Backyard Ultra de la segunda edición, 34 vueltas para el ganador, que es Ivonne Gamboa,
y María Recondo, que pulverizaba el récord femenino con 28. De las Golden Trail World Series, pues ya sabéis que Samuel Kiprotchik triunfaba en un final de infarto. Marina Florea ganaba también. Había un enfado monumental de Lucine Lassawi. La sensación que da es que le han recetado su propia medicina, ¿no? Del año pasado o algo así, ¿no? Pero es que no, o sea, sí, pero no. Porque, a ver, ¿qué quedamos, sí o no? Porque yo he visto el vídeo y antes de entrar al río, él le está metiendo el codo al keniano y luego se queja. Pero es que este año volvió a hacer en Broken Roller del año pasado. Solo este año le salió mal y no ganó. Aparte de que atrochaba también. Lo de atrochar, cosa fea, ¿eh? Todo, es que todo lo que hace este hombre está feo, Raúl. Bueno. Sí. A ver, Ikram Rasala vencía en la World Trail Majors, estamos hablando. Encarrila las Short Series en chicos Alexandre Ricard, Sarah Bergeron Larucci, Dakota Jones, la de 80, Valerina Arsenault y Camille Lesniak, la de 135, la de 30 formaba parte de las Golden Trail World Series. Había 2 carreras. También hemos tenido la Ultra Trail Cordillera Blanca, chulísima, la entrada de Remigio Guamán con su hijo John Guamán, juntos en meta, padre e hijo, primeros en la de 70 kilómetros. En la de 50 ganaba Emerson Trujillo Flores, y en la Cordillera Sky Extreme de la Merrell Sky Running World Series ganaba Aide Loaiza Guamán, también se apellida Guamán. Claudia Corral quedaba cuarta y José Manuel Quispe y Daniel Izquierdo, José Manuel Quispe en chicos, Daniel Izquierdo quedaba en tercera posición. Estaba la creen de la creen, del Skyrunning sudamericano. Sí, además que Daniel Izquierdo dijo que la altura mal, dice. ¿Has visto a la pobre a Nicola Markova? Que se caía, ¿eh? Que sale ahí un avituallamiento que se queda groggy. Sí, está bebiendo y de repente se va al suelo. Pero, redonda. Sí. Ya lo he visto, pobrecilla. Bueno, ya está bien, ¿eh? Valdearán by UTMB, Pau Capel se retira, dice que no funcionaba la cabeza. Hemos tenido varias retiradas. Dice unos pensamientos negativos y nada compensado. Cuerpo-mente. Hemos tenido sanciones, ya lo sabéis. En lo atlético, por la TD de una carrera de 75 kilómetros ganaban Adrien Jacques y Gemarenas. Luca del Perú y Sara Alonso ganaban la de PDA, la de 55. Gautier, Bonecarré y Miao Yao son los más rápidos en la de 110, la CDH. Santos, Garabel, Rueda y Katarzyna Drombosca conquistan la de 163 kilómetros. Jan Torreya y Vivien Bonzi en la Sky Master, la de 18. Y Joel Santamaría y María la Chica vuelan en la X. La verdad es que está haciendo una temporada, María. Sí, y sobre todo, hemos visto unas voluntarias de lujo por toda la carrera y una cobertura de Iker Martín excepcional para Territorio Trail. Eso había que decirlo también. Y que por fin, después de unos cuantos años, la Meteo ha acompañado al equipo de Xavi Pocino y compañía, que pues les ha ido bien. Bueno, hemos vuelto este fin de semana a ver correr a Iker Carrera con dorsal. Sí. Corría con Ivonne Artola. Hemos visto también a Jonas Piroz en la Tolosaldea Ultra Trailer Ronca, que en chicas, por cierto, ganaba Sandra Sevillano. El Ayuntamiento de Villanueva suspende la celebración de las 2 kilómetros verticales Collarada. Era el domingo pasado, no pudo ser por el tema de, sobre todo decía la incertidumbre por la situación de alerta decretada por el Gobierno de Aragón, debido además a las altas temperaturas y al riesgo de incendios forestales. Este domingo este fin de semana era la Boca del Infierno. La han tenido que cancelar también por el riesgo extremo de incendios y las medidas de prevención. Mucho malestar aquí en Aragón entre los organizadores de carreras, porque al final, yo entiendo que con buen criterio, desde el Gobierno de Aragón se ha sacado una normativa que es directamente imposible de cumplir. Pero ya no es que sea imposible de cumplir, en el caso de Boca del Infierno, que la carrera pasa prácticamente en el 90% por masa forestal de Selva de Oza, y la normativa prohíbe el acceso a masa forestal. Evidentemente no se puede hacer. Lo que pasa es que en esa normativa también el organizador tiene que firmar un descargo de responsabilidad del que se hace responsable de cualquier incendio que pueda producirse. Pues ahí huye. No serán las dos primeras que han caído. No, escucha lo que te va a decir. La Harrow 100 es este fin de semana, Sí. Que además se recorre en sentido del horario. En sentido horario. Bueno, ¿quién tenemos? A Cuneda Walter, tenemos a la Dower, tenemos a Cassie Liquite y a Lisa Lapierre, Kareth Arnold, Ludovic Pomberet, Tom Evans y Jimmy Dylan Bowman corre este año también, Jason Sclapp, David Ayala, Dominic Grossman, Nick Cowry
Y a ver qué pasa, porque también hay incendios en la zona. Sí. De hecho, la Urey 100 millas Endurance Run, que es el 17 de julio, es la semana siguiente, ya ha anunciado que va a ser cancelada. Hay incendios en la zona y estos ya se han curado en salud. Así que a ver qué pasa. Teníamos también la Skyrun du Grand Mont en los Alpes franceses, que era el campeonato del mundo Masters de carreras por montaña 2026. Lo que respecta a la selección española, Javier Barea, campeón del mundo en M45, Javier Rodríguez Bodas, campeón del mundo en M55, Paloma Lovera, plata en el M50 femenino. Y bueno, además teníamos la herramienta vertical, que Paloma Lovera tenía bronce mundial, medalla de campeonato del mundo, Jordi Martín cuarto en la M55, Santiago Valle estaba también por allí, quinto en la M55, Fernando Borrajo del Río también noveno en M55. La verdad es que había pues un medallero bastante majo. Por cierto, dime. No, termina, que antes de los resultados diré yo algo. Vale. Vuelve el Trail Cazadores de Galicia. Esa carrera que se hacía en Jaca, ¿te acuerdas? 13 años después, 13 años, Ojito. 2 pruebas, 74 y 27 kilómetros. Lo organiza el regimiento, ¿no? Eso es. Cazadores de Galicia. Esto es para el 19 de septiembre. Y bueno, eso sí, tenemos ya selección española para los mundiales de Skyrunning en La Gomera Paradise. 17 deportistas a través de las clasificaciones, los requisitos de competiciones. Y tenemos 3 disciplinas: vertical, ultra y sky. Antes de que vayas con resultados y calendario, teníamos de la semana pasada un dorsal para que quien quiera se venga a correr la Picos de la Demanda con Raúl y conmigo. Pues mira, se lo lleva un fan tuyo, Raúl. Sí. Chao Amici, a ver si esta vez no me equivoco con la respuesta. El ganador de la etapa de 2025 que acabó en Ezcaray fue Jonas Vinegar. Lo que preguntabas el otro día. A ver si me va a tocar volver a La Rioja como corredor de montaña después de tantos años de ir principalmente por sus vinos y gastronomía, ya que tenía novia de La Rioja. Un abrazo e presto. Firmado un trail runner italiano en España. Pues Paolo Scalia, para ti, el dorsal de Picos de la Demanda, escríbenos y te ponemos en contacto con la organización para que te gestionen el dorsal. Y teníamos unas Montucoas, preguntábamos en el Suizo de Alabama los corredores estadounidenses que habían rodado aquí en Aragón y que habían rodado, pues era Scott Jurek, el anuncio del Opel Ampera en los Monegros, y Anton Krupika, el de Volvo V60 en el Valle de Benasque y demás. Pues habéis sido muchos y las tapas se las lleva Ana Valdepuy. Así que Ana Valdepuy, mándanos un correo con tus datos, talla sobre todo, y no sabemos si te la mandará directamente la gente de Montucoas o te mandaremos un código para que te las pides tú en la web. Y entre los correos recibidos, Raúl, una recomendación musical que nos hacía Jime Pachano. Hombre. Freisen Crown, metal sinfónico italiano con toques paganos. Ya la definición me gusta. Vale. Dale. Vamos a ver. Teníamos, ya las que hemos ya comentado, la Cordillera Blanca Sky Race, ya lo hemos comentado, Valdarán también. La Grossglockner Mountain Run en Austria, que era Copa del Mundo Wintra, Ruth Mihaki Gitonka y Richard Omaya Atuya de la KB Mega Trail, tanto en Golden como en World Medios, ya lo hemos comentado también. La Piramenta ET, la de 3 etapas que ganaban Diane Rasineu y Maudie Matisse en chicas, y en chicos Félix Guglielmo y Johan Bauhar. Más la Whiteface, el kilómetro vertical en Estados Unidos, Copa del Mundo, que ganaban Brianna Karboski y Michael Beaudoin ruso. La Mont Marathon Sky Race, 98 ediciones para Claire Rhodes y David Norris. La Trail Montes de Sandiás en Ourense para Conchi Conde y Adrián Rodríguez. El Desafío Somiedo en Asturias para Michelle Nava y Jesús Gil. La Reina Trail en León para Beatriz Hernández Moreda y David Yebra. La Jockey Norma Echea en Azcoitia para Johnny Zabaleta y Sabat Mancisidor. La Tolosa Aldea Ultra Trail Ronca en Aleguía, que era campeonato ultra de Euskadi, para Sandra Sevillano y Joaquín García. La 2 kilómetros verticales en Villanúa cancelada. La frontal del Puig-Reig para Laia Madera y Ferran Altarriba. La cursa de Estiu en Bagá para Laura Salas y Carlos Gonfaus. El Trail Fons del Montseny para Meritxell Rocablanc y Carles Reposo. El Trail Anfibios Trail de Ana en Valencia para Marta Olmedo y Ignacio Cardona Torres. El Trail Villa de Ludiente en Castellón para Silvia Scritch
y Jorge Aibar Sol, la Cronoescalada Comuna en Baleares para Carme Cladera y Tony Mercadal, el Trail del Guadiana en Huelva para Victoria Márquez y Raúl Lorenzo, el Alfajor Trail Medina Sidonia en Cádiz para Silvia Núñez y Hamad Ibáñez, la Mancha Real Sierra Mágina Trail en Jaén para Noemí Ávila Serrano y Óscar Aymerich, al Andalus Última Trail en Lojan en Granada, una carrera de 5 etapas, están en ellos, termina el viernes. La subida a los Molinos en Ciudad Real para Arancha Mayoral y José Gregorio Lucerón Muñoz. Transajaches Trail en Yaiza en Lanzarote para Cecilia Martín Tanausú Cabrera, la carrera de montaña Saulcillo Las Palmas ha quedado aplazada y la vertical de Guimar en Tenerife para Piedad Herrera y Ramsés Rodríguez Afonso. Eso es lo que hemos tenido y rápidamente, Raúl, eso es lo que tenemos, que nos vamos. Mira, para este fin de semana, si el tiempo y la autoridad lo permiten, tenemos la Hard Rock 100, la Restónica Trail by UTMB, la Trail Verbier San Bernard by UTMB, Gran Trail Cormayer, la Serrocha Estren en Ávila, que es Copa de Carreras por Montaña Castilla y León, la subida a la Mota Cetín en Asturias, la carrera de montaña Santa Marina en Llanes, el Trail Minero Langreo en Asturias, la Herradura de Campo en Cantabria, el Trail Sierra de Peña Sagra también en Cantabria, la Zaldu Trail en Vizcaya, la Santa Mañana Cross Higuera, la kilómetro vertical de Valdezcaray, la carrera Boca al Infierno que está cancelada, la Gurrinada en Barcelona, la Correos de Foc en Girona, el Trail Viella Molleres en Viella, Valledarán, la Trail Night de Sauyhues en Tarragona, el Trail Nocturno Cullera en Valencia, el Vuelaburro Trail en Cartagena, en Murcia, la Maffer Cross Trail Rico de Murcia, Benamaruel Run and Night en Granada, la Nocturna Carra Traca en Málaga, la Nocturna Sierra Crestelina en Málaga también, en Huelva el Trail Arenas de Nueva Umbría y en Albacete Amanece Trail Desafío Aina. Pues ahí es nada, exactamente. Venga, Raúl, recogemos y nos vamos a pasar calor. Sí. ¿Has hecho algo el fin de semana? Sí, espero hacer alguna cosilla. Mar, montaña, mar y montaña. Más montaña que mar. Fútbol. Fútbol seguro. ¿Tú también? Seguro. ¿Algo harás? Algo haré, sí. Te doy la pena. Lo que sí que es seguro es que la semana que viene toca más Territorio Trail aquí en Aragón Radio. No faltéis porque os esperamos.